Muy buenas noches. Voy a trasladarles a mis tertulianos habituales pues, los temas que hemos debatido con las juventudes de los partidos. Un programa intenso, no sé cuándo lo van a ver ustedes, pero ya les digo que el programa ha sido como para no perdérselo, ¿eh? Están dejando el listón muy alto en cuanto a debate, en cuanto a lo que opinan y también, bueno, pues lo que pasa, cómo se tienen que defender de las diferencias de las que se hablan en los programas, ¿verdad? Porque, bueno, pues ahora la verdad que con estos temas de debate, pues hay algún partido que lo tiene un poquito más complicado el defenderse. Miguel, no miro a nadie, pero bueno, como ya hemos tenido la experiencia en el anterior partido, te ha tocado. Pues te ha tocado. Como novedad, hoy le va a tocar también un poco a Óscar, que vamos a empezar por estos temas que hemos dicho, como ya los he repetido antes, pero bueno, de la sentencia del fiscal general con los jóvenes ha quedado en un plano que ni lo hemos comentado. Caso Paco Salazar y José Tomé, pues sí que lo han comentado, hemos cambiado el orden, pero la verdad es que se ha comentado, porque hombre, yo creo que es un tema importante como para comentar. La huelga de médicos, que también no se ha comentado en absoluto. Y, bueno, probables elecciones en Aragón, pues esto sí que ya ha sido un tema a debate intenso por dos temas. El primero, porque Bermúdez de Castro ha dicho que, bueno, pues no se podía, bueno, lo que proponía Vox para que pudiera Jorge Azcón, pues bueno, contar con ellos era ilegal. Ya me dirás, Óscar, qué es lo que piensas, y José Ignacio también, y el resto. Y bueno, también ha salido pues que Pilar Alegría ha tendido la mano al Partido Popular, que también eso ha sido un debate caliente, dejémoslo ahí. Y bueno, pues también hemos comentado esa financiación irregular de Vox. No, ya empezamos mal. ¿No empezamos mal? No empezamos La sanción del Tribunal de Cuentas a Vox por financiación irregular reabre el debate sobre la transparencia económica de los partidos. Vamos a ver, Mercedes, buenas noches. Eso, si venga, ya entramos. No, Mercedes, Óscar también es que además has dado un titular totalmente malo, que no viene a cuento ni se ajusta a la realidad. Pues venga, y más en un entorno de corrupción generalizada que estamos viendo en el país. Bueno, buenas noches en primer lugar. Arresto a ti, Mercedes, al resto de compañeros contertulios y a nuestra ilustrada y sufrida audiencia en muchas ocasiones, porque tienen que oírse determinadas actitudes, determinados comentarios pues que no vienen al caso. Pues venga. A ver, en primero, bueno, yo tengo muchos temas que además, esto además incluso lo considero, esto así aparte queda lugar a engaño, es anecdótico, porque hay muchísimos temas. Empezamos, por ejemplo, a nivel europeo, yo voy de arriba abajo, o sea, de más global a más así. Venga. No sé qué tiempo tengo, ni qué formato va a ser, porque si no, más que nada, a los jóvenes no les hace falta, pero a nosotros, que somos jóvenes también, ¿eh? Que no sé qué tiempo tengo, bueno si empiezo de más, en términos generales, si empezamos, por ejemplo, a nivel de política europea, porque bueno, yo cuando digo ilustrada audiencia es porque yo trato de que vean más temas de los que habitualmente suelen ver en la televisión esta normal de la TDT o en los medios de comunicación escrito. Por ejemplo, a nivel europeo, por fin se vuelve a dar a Vox la razón, incluso liderado por gobiernos socialdemócratas como el que está ahora mismo gobernando la Unión Europea. La presidencia provisional de este semestre lo tiene Dinamarca, que es un partido socialdemócrata, en el sentido de que se va a controlar con mayor grado de rigor y menos laxitud lo que es la inmigración ilegal, de tal manera que se van a llegar a una serie de acuerdos, tanto entre los propios países de la Unión Europea como países externos, en cuestión de centros de retornos de personas que no han tenido pues la residencia legal o se le ha conseguido la solicitud de asilo o son directamente inmigrantes ilegales. Y además, tal como dijo el comisario, dice, transmitamos a los ciudadanos que controlamos lo que está ocurriendo. ¿Quién ha sido el único país que se ha puesto esto? España. O sea, es un país fuera de control. Y entonces lo que se quiere es reforzar el control de llegadas. Entonces, pero España en este caso ha sido la única que ha dado la nota. No, pero con diferentes matices, Miguel, con diferentes matices. Quien se ha puesto frontalmente es España, cada uno con sus motivos. Pero España es la que frontalmente se ha opuesto esto y no quiere decir nada. A nivel de España, aparte de la sentencia fiscal general, la vergüenza que ha supuesto por primera vez en Europa un fiscal general condenado, donde después de las 200 páginas de la sentencia lo resume con un no se puede responder a una noticia falsa cumpliendo un delito, o sea, cometiendo un delito. Y lo ha hecho nada más y nada menos que un fiscal general del Estado. Por no hablar que la Internacional Socialista
en este caso, es otro nido de corrupción ahora mismo, y no lo digo yo, lo dice uno de sus componentes que lo han expulsado, que es el PRI, que es de México, donde dice que podemos confirmar que bajo la presidencia de Sánchez, la Internacional Socialista se ha convertido en una organización opaca, evasiva y corrupta, por no hablar de que ha convertido a esta Internacional Socialista en una organización señalada por los actos de corrupción y el lavado de dinero por primera vez en su historia. No lo digo yo, esto lo ha dicho uno de los componentes de la Internacional Socialista. Por no hablar que hoy en día las mujeres en este país están realmente en peligro por culpa del Partido Socialista y por culpa de los partidos aliados. Y no solo eso, sino que hasta internamente militantes socialistas, mujeres, trabajadoras, hasta cargos electos, no han tenido la debida protección por los canales internos de este partido, y tenemos aquí los casos del señor Salazar, del presidente de la Diputación de Lugo, donde, y esto ha pasado también en algún otro partido de izquierda, donde no han tenido el amparo, se han sentido totalmente desamparadas. Han querido, algunos de estas personas, pues poco menos que obtener favores sexuales para mantener empleo público, con una impunidad que es absolutamente vergonzosa. Lo digo todo presuntamente, porque todo esto, me imagino, llevará sus canales jurídicos. Yo lo que espero es que no y salga luego, ningún pues esto, más, la primicia que ya habrá saltado en el programa de los jóvenes, pues bueno, pues será el tema de hasta la señora Leire, o sea, Leire detenida en los calabozos de la Guardia Civil junto al expresidente de la SEPI. ¿De acuerdo? O sea, todo pues por cohecho, por tráfico de influencia, o sea, es una auténtica vergüenza. Estamos rodeados de un auténtico nido de corrupción. Igualmente aquí en Aragón, pues bueno, tenemos aquí los tentáculos de esta empresa de Cerdán, el amigo de Sánchez, al que dice que no se acuerda de él, ni de Ábalos, ni de nadie de los que iban en el coche, con unas presuntas relaciones pues con algunas empresas aquí en Aragón. Estoy pensando, bueno, pues en este caso como intermedió para que, por ejemplo, la empresa Servinavar, Forestalia, pues tuviera acceso a una serie de licitaciones cobrando sus honorarios, digamos. Vamos a ver hasta qué punto esto es legal o ilegal, que esto ya se verá por la justicia. Eso ha salido en bastante medio. Igual que lo de la peste porcina. Luego, seguimos, que me tienes que decir por qué he presentado yo mal este titular. Va a debatir Óscar conmigo también, pero bueno, que sí. No, es que... Bueno, pues... es que además es capcioso y no sé quién te ha pasado eso o de qué forma o de dónde lo has sacado, pero bueno. No me lo ha pasado nadie. No, por supuesto que no, ¿eh? Esto yo lo he cogido tal cual. De la internet. Exactamente. O sea que aquí no, los compañeros... No. De todas maneras te daré algún detalle más por eso, por contextualizar aquí y para decimos esto. muchas cosas y estáis aquí para defenderos. Y para atacar. Y decir las cosas tal como son. Yo doy titulares y vosotros me los explicáis. Y si me equivoco, pues me lo decís. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches en este ambiente prenavideño. Pues si tenemos un ambiente navideño. Eso que no hemos hablado de lo de las elecciones. Que se disfruta, lo primero, saludar a las telespectadoras y telespectadores de la 7 Televisión Zaragoza, a todos los compañeros, a la directora del programa y al realizador Héctor, que nunca se ve en la pantalla, pero está ahí muy atento para llamarnos la atención cuando nos pasamos de tiempo y cuando... Páselo el tiempo, Esa ha sido presentación. No, sí, yo creo que no me hace falta ni agotar el tiempo, porque es que esto todo esto es agotador. Es que son tantos los temas que todos los días tenemos que exponer, que la audiencia al final ya se confunde, porque muchos piensan... A mí me paran por la calle y me dicen, pero ¿de verdad todo esto está sucediendo o lo estamos soñando? Que no, está sucediendo de verdad y la realidad supera a los sueños y a la ficción y a cualquier película o a cualquier serie, ¿verdad?, que estuviera ambientado en los años aquellos de Don Corleone o quizás en los cárteles de México y todo aquello, y Colombia, ¿verdad? Es una cosa tremenda a lo que estamos acudiendo todos los días, y que realmente al final no nos surte ya ni efecto, ¿no? Porque dices, bueno, tan gordas, a la primeras de cambio de todo esto, lo normal es que un gobierno, fuera del color que fuera, bien gobernara PSOE, gobernara la CHA a nivel de España, ¿verdad? Vox, Partido Popular, el PAR, es que tendrían que dimitir. Es que esto sería de verdad impensable que ningún gobierno pudiera soportar, no ya todo el rosario, ¿verdad?, de cuestiones que se están planteando, sino con una de ellas solo, con una, sería suficiente.
para que el gobierno dimitiese y los aplaudidores dejaran de aplaudir, pensasen que es más importante España y todos los españoles que mantener allí una prebenda que no sea al fin y al cabo lo que les va a rentar, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque la gente no se olvida, y estas cosas que están sucediendo a nivel nacional en el Parlamento se ven todos los días y amagan pero no dan, no, esto es intolerable, pero oiga, yo me siento aquí, no me levanto porque igual hay elecciones y no vuelvo, y entonces tengo que seguir aquí aguantando la situación. La verdad es que día tras día vemos cómo nos sorprende el presidente del Gobierno de España, de todos los españoles, que demuestra todos los días que solamente es presidente para un grupito reducido de personas, negarlo todo como costumbre, no conoce a nadie, luego las sentencias que condenan, porque el delito por el que ha sido condenado el anterior fiscal general del Estado es un delito, es un delincuente que ha sido condenado, y el presidente sale a decir que no, que de eso nada, que es lawfare, que esto es una persecución. Bueno, lo menos que se puede tener. Yo la sentencia no me la he leído entera y no voy a opinar sobre ella, pero entiendo que cuando 5 magistrados sobre 7 han manifestado una opinión, pues hombre, Margarita Robles, que también es ministra del Gobierno de España, ha sido prudente y ha dicho, oiga, yo confío en la justicia, confío en el Tribunal Supremo, la máxima expresión de la administración para administrar justicia en España, y que han tenido sus razonamientos para tomar esa decisión. No como, por ejemplo, el señor Óscar López, que dice, no me la he leído, pero esto es un desastre, esto es un folletín, esto es una vergüenza. Bueno, si no te la has leído, cállate por lo menos, si no te la has leído en la integridad. Al final, bueno, pues hoy ahora mismo, hace un rato, la señora Leire Díez está detenida en los calabozos de Tres Cantos, y él es presidente del SEPI, que esto no es moco de pavo, pues cuidado, porque cuidado con el asunto, porque ahí sí que puede haber ramificaciones que impliquen a partido político, a gobierno, y Dios sabe dónde pueden llegar, también, claro. Porque más que nada que la audiencia SEPI, no tiene por qué conocer lo que es a SEPI. Es muy grave, o sea, es gravísimo, y es para que hoy mismo el presidente del gobierno saliese a dar explicaciones de, señores, porque es personal de confianza también del señor presidente, es que están en su círculo, es que son todos, absolutamente todos de su familia, quiero decir, su familia política y de su familia normal. Tiene 10 minutos más. Bueno, continuará, venga, lo respetamos y luego podría estar hablando mucho rato, además haciéndolo ameno. El tema da, haciéndolo ameno, y a esto que no me he metido ni con la CHA ni con el PSOE directamente, sino he hecho abstracción del PSOE que conozco más cercano. Del cercano hablaremos luego después en la ronda del Gobierno de Aragón, y de ese ofrecimiento, que de lo que yo pienso del ofrecimiento. Exactamente. Joaquín. Pues muy buenas noches. Los minutos son tuyos. Venga, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que, bueno, comienzo por el tema del ex fiscal general. Sí que es cierto que ya entró condenado a la Sala del Supremo, por lo tanto, lo que sí que había que conocer era una sentencia que viene, creo, 19-20 días después de conocer el fallo, lo cual ya dice bastante de todo el proceso. Y yo creo que muchos ciudadanos hemos asistido, vimos aquel juicio, vimos pruebas escasísimas, y lo que considero, que creo que es muy grave, que en este país una persona, sea el ex jefe, el ex fiscal general del Estado, o sea, un administrativo, un camarero o un albañil, pues termine enjuiciado y termine condenado por indicios. Porque el ex fiscal general del Estado ha sido condenado básicamente por indicios. Por lo tanto, yo creo que eso a la ciudadanía en general nos hace desconfiar bastante de los órganos de la justicia, pese a que yo particularmente coincido mucho en la justicia. Y empiezo diciendo eso, empiezo diciendo también que evidentemente vivimos en una etapa de corrupción sin precedentes, una etapa de corrupción que afecta a la inmensa totalidad de los partidos políticos con implantación en España, el Partido Popular,
Vox, el Partido Socialista, y yo creo que es terrible, porque nosotros ahora mismo aquí en la 7 Televisión con Mercedes Rollo y con los compañeros y compañeras deberíamos estar hablando de futuro, de propuestas, de lo que hace el gobierno para mejorar nuestras vidas, de presupuestos, de cómo se mejora la sanidad, de cómo podemos tener un mejor acceso a la vivienda. Y en vez de hablar de cosas que realmente nos interesan a todos y a todas, estamos hablando del Leire, estamos hablando del presidente, nada más y nada menos que de la sociedad estatal de participaciones industriales. Estamos hablando de que Vox ha vuelto a ser sentenciado por el Tribunal de Cuentas por una multa por financiación irregular, que no es la primera, además, que después el Tribunal Supremo, Óscar, después el Tribunal Supremo os las quita. Yo eso no te lo discuto, pero sí que es cierto que tenéis varias sentencias por financiación irregular del Tribunal de Cuentas. Eso es, Óscar, el archivo penal ha sido eliminado. Pero eso es indiscutible. Pero eso es indiscutible. Y luego tenemos en Aragón también, pues bueno, pues un anuncio inminente de que vamos a tener un adelanto electoral. Jorge Azcón, hace no mucho, en las Cortes de Aragón, comentaba aquello de que si convocaba elecciones sería realmente por una cuestión, por un interés particular de él. Y resulta, eso lo decía para no convocarlas. Y resulta que ahora ha visto la virtud de convocar esas elecciones y lo que ha hecho ha sido convertir el edificio Pignategui en la isla de las tentaciones. Y ahora Jorge Azcón pues es un tentador y está tentando a Vox y está tentando a Teruel Existe y está tentando al Partido Aragonés con unos presupuestos que no presentan las Cortes, que es realmente donde tiene que presentarlos, y lo que está intentando hacer pues es, delante de la opinión pública, hacer todo lo posible por maquillar ese adelanto electoral, que yo creo particularmente que el Partido Popular lo que busca con ese adelanto electoral no es hablar de Aragón, no es hablar de las necesidades y problemas de los aragoneses y de las aragonesas, sino desgastar al Partido Socialista. Yo particularmente creo que la estrategia del Partido Popular es el desgaste total y absoluto del Partido Socialista. Lo estamos viendo en Extremadura y próximamente creo que lo terminaremos por ver en Aragón. Partido Socialista que para desgastarse, por cierto, no necesita a nadie. No necesita absolutamente a nadie. Pero en cualquier caso, esa isla de las tentaciones que se ha montado Jorge Azcón en el edificio Pignategui es un fuego de artificio. Chunta Aragonesista no ha participado de ese espectáculo lamentable de ir allí a saber ya a un partido de fútbol del cual ya sabíamos el resultado antes de empezar, por lo tanto José Luis Soro, nuestro portavoz, no ha asistido y lo que estamos es abocados a un adelanto electoral, a que en Aragón votemos a finales de febrero, principio de marzo y a tener unas elecciones únicas y exclusivas para Aragón, que yo creo que si tiene algo de bueno será que hablemos única y exclusivamente por una vez de los problemas y necesidades de los aragoneses y aragonesas. Miguel, ¿vas a la Isla de las Tentaciones? Sí, ¿te gusta? No, sí, nos gustan las Islas de las Tentaciones, la Isla de las Tentaciones, y vamos a ver si somos nosotros tentados o tentadores, porque nosotros nos hemos ofrecido a alcanzar algún tipo de acuerdo para desbloquear los presupuestos de Aragón, a ver si hay buena disponibilidad, y también para evitar unas elecciones, porque en este momento Aragón lo que necesita es cierta estabilidad. Pero bueno, como he sido aludido en muchas cosas, y yo creo que de presupuestos y de las elecciones en Aragón habrá tiempo, yo sí que me he leído la sentencia del fiscal general, y no por esperable es menos asombrosa. José Ignacio. Es una sentencia que dice poco y supone mucho, que evidentemente se basa en una actuación no basada en pruebas. En la propia sentencia se habla de que habría de ser derivado de, es decir, hablaba de suposiciones que debían de hechos que deberían desencadenar otros hechos. Pues si ha llegado es porque alguien no hizo lo que tendría que hacer. Y yo, por supuesto, respeto, como Margarita Robles, entiendo que los legos, los legos que soy yo, en este caso, lego en justicia y en derecho, no tenemos por qué hablar de más, porque seguramente no entenderemos en la profundidad de su complejidad una sentencia. Pero, con la poca inteligencia a la que creo que alcanzo, me sigue pareciendo una sentencia sui generis, al menos. Pero bueno, cosa juzgada, como decía aquel. Cosa juzgada que no está del todo juzgada, y perdona, Óscar, que sé que te enerva bastante, es todo lo relacionado, y yo no voy a dar ningún calificativo de culpa o no culpa, porque esos son los jueces, pero es verdad que se está extendiendo la sospecha de cómo, ya no tanto Vox, pero sí algunas organizaciones, o fundaciones, o asociaciones,
muy cercanas. Hoy nos han dicho los jóvenes que no son propiamente las juventudes, sino que es una organización juvenil, una organización juvenil patriótica vinculada o relacionada. Pero bueno, lo que sí que está claramente relacionado es la Fundación Disenso, de la cual es presidente el presidente nacional de Vox. Y ayer el acuerdo que se llegó por parte de todos los grupos de la Cámara, del Congreso, es pedir al Tribunal de Cuentas, o permitir más bien, o instar a que investigue en profundidad las cuentas de la Fundación Disenso. Pero bueno, y también quiero decir una cosa, igual que exijo a que Vox aclare, yo lo que estoy viendo en mi partido me produce una profunda vergüenza. Y hemos conocido hace horas, hace minutos, ¿no? Pues, sí. O sea, depende de cuándo estén echando este programa, sí. La detención de Leire Díaz, que yo he catalogado en alguna ocasión como una persona con ciertos trastornos de personalidad, pero que lo que se está demostrando en este momento es que es una persona que seguramente también presuntamente era delincuente, porque en este momento está detenida. Y me preocupa mucho todo lo que está pasando, y lo he dicho muchas veces, en mi partido no quiero ni ladrones ni abusadores. Y lo digo claramente, y me da igual lo que hayan hecho otros compañeros, otras compañeras. Hablo en este momento en nombre de Miguel Serrano, como militante del Partido Socialista, como secretario general de una agrupación del PSOE en la ciudad de Zaragoza. No quiero ni ladrones, ni corruptos, ni abusadores de mujeres, ni personas que usen su posición política, como puede ser el señor presidente de la Diputación de Lugo, no, porque no va con mi código ético. Y si en mi partido hay que ir hasta las últimas consecuencias, váyase. No quiero ni medias tintas, ni vamos a esperar. Igual la misma exigencia que le tenemos que tener a otros partidos, la tenemos que tener con nosotros mismos. Y evidentemente, y vuelvo a decir, igual que cuando salió el caso de Ábalos, Koldo, Cerdán, dije, el que la haga, que la pague. Igual que si sale lo de la señora Díaz, el señor del SEPI, que no sé quién es, o cualquier abusador o tocador de señoras o cualquier persona, por favor, máxima, y lo voy a exigir internamente también dentro de mi partido, porque estamos generando, y ya no solo por el PSOE, sino también por el bien de las sociedades democráticas, de la sociedad española, de la izquierda y de la democracia en España, que el que la haga en el Partido Socialista, en cualquier partido, la tiene que pagar. Sí, es que si no, esta evolución de la que hacemos tanta bandera, pues está yendo para atrás, ¿no? O sea, evolucionamos. Bueno, ya podéis entrar al debate, Óscar. No, simplemente me gustaría ir comentando. Vamos a ver. Bueno, me alegro, Miguel, que haya dicho cosas. Algunas no, yo lo he intentado con todo máximo. Pero no, lo que debe decir. Hay que agradecer a Miguel porque ha sido más riguroso en este caso, lo explico perfectamente. Cosa que he hecho aquí, pues no. O sea, y yo he dado un mal titular. Y claro, y Mercedes, tú has dado un titular así que no es lo que es. Pues, digo, en este caso hay que reconocer a Miguel que ha explicado todo específicamente, exactamente. Desde la crítica efectivamente. También, No, sí, pero en este caso, cuando dice lo del tribunal, no, efectivamente, cuando con este titular grueso, que no sé dónde la sacó Mercedes, que no es así, y menos lo que ha dicho Joaquín, dice, ¿qué es eso, financiación ilegal de vos? No, perdona, aquí lo que se acordó, bien ha indicado Miguel, llega al Congreso y acuerda, claro, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues una vez más, acuerdan que el Tribunal de Cuentas realice una, lo leo textualmente, fiscalización específica de la Fundación Disenso. Yo entiendo que estén muy nerviosos, además, que sí, que ha habido efectivamente, por 2 veces condenó hace un tiempo, y luego llegó, como no estamos en absoluto de acuerdo, o sea, no sabía yo que lo de vender pulseras era un delito, bueno, pues se recurre al Tribunal Supremo, efectivamente el Tribunal Supremo volverá a dar la razón, como si era cualquier tipo de sanción, pues se volverá a recurrir al Supremo, y otra vez me imagino que nos volverá a dar la razón, en fin, muy cansino. Lo único, pues están, claro, muy nerviosos, en este caso bipartidismo, porque claro, porque es gracias a este tipo de fundaciones, nuestro partido es quien tiene mayor número de conexiones internacionales con grandes líderes mundiales en Latinoamérica, en Hispanoamérica, mejor dicho, en Norteamérica y en toda Europa. Y en este caso, Eurasia, de paso, ¿no? Sí. No, es así, que lo digo claramente por lo que lo digo, ¿eh? Y efectivamente. Entonces, bueno, pues es una pinza que hay que hacer, bueno, que no pasa nada, adelante. Que luego, además, si tenemos que ser también rigurosos, por ejemplo, el Partido Socialista, pues ya sabes que tiene varias fundaciones, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Pablo Iglesias, que el propio Tribunal de Cuentas ya le hizo ahí una anotación
porque además ahí soltó pelo el Partido Socialista porque no devolvió el préstamo a la Fundación Pablo Iglesias y dijo, y lo leo textualmente, la condonación de la deuda se ha registrado incorrectamente con cargo al patrimonio neto, ya que en similitud con lo contabilizado por el partido político debería figurar como ingresos excepcionales. Sí, es decir, que en este caso sí que ha habido irregularidades por todos lados. ¿no? Y nosotros tuvimos que disolver ya te lo digo yo, tuvimos que disolver una fundación de pensamiento precisamente porque la financiación de partidos. La cosa es que nunca se nos ha dicho que estemos financiados por una organización internacional o un partido internacional. Que eso sí que en este país es grave, recibir financiación de terceros países, que eso es una de las cosas... De eso se acusó a Monedero, creo, ¿no? Pero luego al final No, por supuesto se acusó a Monedero. Quedó y es una de las cosas que habrá que ver si en esa investigación sale algo de la financiación internacional por parte de gobiernos extranjeros de Vox. Sí. Que no digo que lo haya. También lo contaremos. Hay que investigarlo. Y ya está. No sé si abordar también simplemente, aunque sea de pasada, más que nada por lo que puede afectar a nuestro sector primario por el tema de la peste porcina. La semana pasada no pudimos hablar mucho de eso. Claro, no pudimos hablar, no, simplemente un detalle, ¿no? Pues que ya se van avanzando en investigaciones. Claro, el gobierno de Aragón, con buen criterio, estaba preocupado pues, por la opacidad que está demostrando el Ministerio de Agricultura y la Generalitat de Cataluña con toda esta investigación, pues porque ya se empieza a sospechar muy seriamente que hubo una fuga o un escape de alguna bacteria por parte de un laboratorio pues que está situado en un sitio que no sé a quién se le ocurrió situarlo allí, que está muy cerca de un entorno... Pues un laboratorio de investigación animal, precisamente. La investigación animal se hace donde hay animales. Tampoco es lo raro, es la comarca de Osona. Pero me parece una negligencia. Si es así, a ver, por supuesto lo dejo ahí. Si es una negligencia por ahí, ya saldrá la investigación. Que puede haber algún tipo de boicot también o de alguna injerencia internacional. No digo nada, efectivamente. Y aquí en Aragón es verdad que lo único que se reclama, y también estoy de acuerdo con Óscar, es que se nos debería facilitar por parte de las autoridades de salud pública, tanto del Estado como de Cataluña, información porque probablemente Aragón es el territorio con mayor producción porcina. Bueno, lo es de España y de Europa, y necesitamos tener una especial atención. 4.000. Es verdad que nuestra exposición a este tipo de pestes, hay que tranquilizar, es muy baja, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos cabañas salvajes como puede tener Extremadura. Prácticamente el 100% de nuestra cabaña ganadera está estabilizada, con lo cual es muy raro que si no hay nada... Que entre en nuestra cadena alimentaria o en nuestra producción ganadera, que entre la peste. Porque nosotros, por ejemplo, es verdad que se ha prohibido el consumo de carne de jabalí, creo que por parte del sistema de salud pública de Aragón. Sí, ahora se están abatiendo se esto. Paga por sí, claro. Sí. Luego también me gustaría, por terminar... Nunca se puede consumir si no es previamente, después de un análisis veterinario preceptivo y obligatorio. Pero por si acaso ahora... Y respecto a presupuestos, sí, simplemente por... Claro, que no me quiero extender mucho y más si no hay tiempo, ¿no? Respecto al tema de presupuestos, ¿no? Bueno, en este caso, pues ya por fin el presidente Azcón pues ya hizo una presentación, por lo menos, con un PowerPoint de los presupuestos, porque desde el 25 de octubre, bueno, nos hemos tirado más de mes y medio esperando, ¿no? Si quiero ser positivo, bueno, sí, si me dice el título personal, bueno, veo, sí, digo, anda, mira, en el PowerPoint pone que quiere rebajar el impuesto de transmisión patrimonial a la mitad, vale. Pero bueno, lo dijo Alejandro Nolasco, diciendo, vamos a ver, un proyecto de presupuesto, igual que aquí en el Ayuntamiento, Miguel lo sabe bien, ¿no? Pues son muchas páginas, son muchas aplicaciones presupuestarias, son muchas bases de ejecución, hay una memoria, es decir, pueden ser cientos y cientos de páginas, o miles en este caso, como en Aragón, estamos hablando de 9.000 millones de euros, entonces, claro, estamos esperando año y medio a que nos recibe y dice, no, ahora, en 3 o 4 días me tiene que decir sí o no. Perdona, lo primero que hemos pedido, pásanos toda la documentación. Nuestro grupo parlamentario le dejó allí otro PowerPoint diciendo por lo menos una línea básica, porque también no dejamos de ir a cegas, pero en este caso estamos siempre diciendo lo mismo porque, por ejemplo, la Comunidad Murciana, la Comunidad Valenciana, pues bueno, se ha llegado a cierto grado de consenso. Sí. Estamos hablando de rechazar o aplicar políticas del Pacto Verde Europeo que están hipotecando ahora mismo el sector primario y el relevo generacional. Estamos hablando de un mayor control de la inmigración. Estamos hablando de políticas de transparencia en cuestiones de seguridad, como ahora ya, por ejemplo, ha empezado a realizar en el País Vasco, o incluso ahora Cataluña, pues parece que ya se quieren poner las pilas con esto. Estamos hablando de una mayor ambición, o le hemos dado una serie de parámetros de rebajas fiscales, impuesto de transmisión patrimonial, acto jurídico documentado, impuestos de sucesiones y donaciones, porque es que
solo hubo una rebaja el primer año hasta que nos fuimos. Y en este caso lo que no vamos a hacer es dar un cheque en blanco y decir, no, sí, ya, perdona, vamos a hacer una reunión consejería por consejería y por lo menos conocer todo el proyecto presupuestario. No podemos hacer un trágala de o todo o nada, o lo tomas o lo dejas. Bueno, vamos a estudiarlo, porque desde luego nosotros tenemos una serie de prioridades, que son vivienda, seguridad, rebaja de impuestos, control migratorio. Y por aquí sí que nos vamos a ceder. Y en esto creo que podemos llegar a un consenso. Ya depende en este caso el Partido Popular. Pues, José Ignacio, que está encallado sí, Jorge Azcón. Estamos hablando aquí de financiación y de que el Tribunal de Cuentas audita todas las cuentas de todos los partidos. Pero sí que esto no es nuevo. Si el problema está corrientes que pueda haber de financiación que no son legales, esas son las que verdaderamente están fuera del control del Tribunal de Cuentas y son sobre las que probablemente hay que investigar. Y tan malo es como que te financien desde fuera a un partido político, como que un partido político financie, como en el caso del Partido Socialista, que esto está ahí pendiente de investigar, se financie a la Internacional Socialista desde un gobierno o desde un partido político. Y eso está ahí pendiente, que también es súper grave. Bueno, aquí al final de lo que se trata es no de escurrir el bulto y de que nadie sepa nada, porque a mí me gustan mucho las palabras y las entiendo y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, de que máximo rigor, máximo tal, pero claro, esto lo tiene que decir el que más arriba está, y el que más arriba está, que es el presidente del gobierno o varios de los ministros, es decir, yo no sé nada, yo no conozco a nadie, no conozco a Salazar, no conozco al señor este que está en la cárcel ahora, Ábalos, ni conozco a Cerdán, ni conozco a mi mujer, claro, ni conozco a mi hermano, que no te esperes que hagan ni esas conozco cuestiones. A nadie. No es esperable que te hagan. No, lo que se dice es que yo no sé nada y eso no puede ser. Eso no es una respuesta. Es que no lo conocía en la respuesta, en lo personal. La respuesta, Ábalos, la respuesta que hay que dar, todos sabemos cuál es. Y es dar ejemplo, porque realmente cuando un presidente está rodeado de todas estas personas, ha salido por ahí una fotografía que parece una fotografía de facultad, donde prácticamente están todos los señalados, todos los señalados, es la orla, yo no sé si de la corrupción, pero sí desde luego, pero sí desde luego la orla que os pasó a vosotros de las con el gobierno de personas, Aznar. hombre, pero no hasta todo el Consejo de Ministros menos dos. No compares, Miguel, no compares, Rajoy no compares. Yo te estoy hablando de lo que está pasando ahora, hombre, lo que sí, pasó antes. Criticable. Fueron juzgados y yo además siempre. Pero que digo que pues no aprendemos, no aprendemos. Estoy de acuerdo. Muchas veces pero que mira, es un problema Miguel, generalizado. aunque no me dejes hablar, ya sabes que voy a seguir hablando y voy a decir muy con bien. claridad lo que tengo que decir. Lo debes. No puede ser que quienes tienen la responsabilidad, empezando por el presidente del gobierno y las presidentas, digan, el señor Bolaños, que nadie sabe nada. Pero que igual es verdad que nadie sabía nada, José Ignacio. Pero vamos a ver, si no saben nada, tienen que dimitir por ineptos, por la idiocia que transmiten al resto de los ciudadanos, porque nos toman por tontos. No puede ser. Una persona que está arriba, y tú lo sabes, cuando eres presidente de una institución, y máxime del gobierno de España, con los 3.000 asesores que tiene, se tienen que enterar hasta la hora que estornuda cualquier persona en cualquier rincón de España. A veces estar tan cerca del foco no te permite verlo en perspectiva. El Vaticano, si tiene poder, es porque en cada rincón del mundo hay una monjita dispuesta a contar lo que pasa. Y no me creo... Una antena informativa. Claro, pero no me creo que el presidente del gobierno no tenga o esté bloqueado, salvo que realmente sea una persona que está ahí. Muchas veces aislado. Es muy complicado descubrir estas cosas en las organizaciones. Es la canoa y marcharse. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, y ahora presupuesto, señor Aragón. Vamos a que nos vais a aceptar que la charla de esta tarde. Sí, vamos a descender al tema y voy a dar mi opinión, que no tiene por qué ser. Se reúnen hoy, ¿no, Pilar? Hoy creo que ya habrán acabado, ahora son... Habrán empezado sobre las 5, yo creo que igual ya voy a dar habrán mi acabado. opinión. Sí, yo creo que sí. Si yo me tengo que fiar en estos momentos, porque claro, todo esto es un conjunto de confianzas, te tienes que mover en el nivel de la confianza. Cuando alguien te dice que te va a apoyar algo, tienes que tener confianza. Vamos a ver persona. si nos encontramos un poco. Sí, pero te voy a decir por qué digo esto. Pilar Alegría, que casualmente es la portavoz del gobierno y casualmente es ministra de varias cosas, y además es la candidata a la presidencia del gobierno de Aragón, hace un mes decía del señor Salazar, cuando estaba cenando con él, que era un hombre íntegro. Íntegro. A los meses, ¿no? A los 30 días, le vuelven a preguntar y dice, me da asco lo que ha hecho este hombre.
A ver, vamos a ver. Pues puede ser. Y además, Pilar Alegría, lamentablemente para Aragón y para los aragoneses, pensando en la alternancia en el poder, que es básico en la filosofía y en el espíritu de la democracia, haya servido de filtro de todas las mentiras que prácticamente ha venido ha hecho de portavoz de un gobierno legítimo. El señor presidente del gobierno diciendo hoy no lo haré nunca, mañana lo haré, hoy no gobierno con este, mañana lo haré. Y ha sido portavoz de un gobierno en unas circunstancias muy complicadas. Ha hecho el ridículo para mí. Y ha trasladado correctamente. Y está totalmente. En mi opinión, ha ejercido con mucha dignidad el cargo de portavoz del gobierno y de ministra de Educación. Y lo ha hecho con tanta dignidad. Y con buen hacer. Yo que presumo de llevarme bien con ella, y se lo diría a ella en la cara, y lo sabe, se ha quemado como una tea, está socarrada. Totalmente socarrada. La responsabilidad a veces fíjate cómo se frotan las manos los señores de CHA, porque saben que, bueno, que es que ahí hay materia, claro. Bien, dicho esto, ¿qué hacemos con los presupuestos? ¿Qué hacemos con una persona que te dice, no, ahora vamos a estudiar a ver el techo de gasto y yo te doy la palabra de que esto lo voy a hacer? Nos hemos ofrecido abstenernos, como se dijo en este programa, que deberíamos hacer. No, si yo te lo dije antes que lo dijeras y que lo dijerais vosotros. Por eso. Pero quizás esto llega tarde. Quizás llega tarde. No lo sé. Pero no obstante, yo te doy mi opinión. Yo desconfiaría de ese planteamiento porque luego hay que aprobar los presupuestos. Y no estamos aquí para perder el tiempo. Bueno, y digo que no estamos para perder el tiempo. Fíjate, vos dices que estamos perdiendo demasiado. Tenéis muchas ganas de elecciones. Vosotros proponéis que hay que tal. No, vos, por otro lado, dice que quiere reunirse con todos los departamentos. Vos ya sabe que los presupuestos habían que tenerlos preparados desde octubre, y yo supongo que vos ya tendrás su presupuesto también preparado para poder hablar muy rápidamente. Hombre, que no se entrega el presupuesto popular, pero las propuestas, unas diapositivas, que solo hay unas diapositivas, José Ignacio, un PowerPoint de presupuesto, eso no es las propuestas que hace vos, sustancial. Algunas serán asumibles y otras no lo serán. Lo que no vamos es a admitir chantajes de nadie, vengan de la derecha o vengan de la izquierda. No porque tenéis ganicas de elecciones. No se pueden admitir chantajes. Otra cosa es dialogar de verdad. Yo creo que la intención para del PSOE posibilitar que las inversiones que tienen que llegar a Aragón, y que lo ha dicho Jorge Azcón muchísimas veces, lleguen cuanto antes y con garantías jurídicas, teniendo un presupuesto, con un gobierno que pueda funcionar. Y si eso no es posible, pues tendremos que hacer lo que hay que hacer. Y es lo que dijo Jorge. ¿Y si el resultado es el mismo, qué hacemos? ¿Volver a empezar? ¿Barajemos las cartas? Dice, ya parlaréis entonces. Vale. Voy a meter el dedo en el ojo, y ya como los jóvenes ya me lo han estado contando otra vez, lo de los 87 millones aquellos que os... Sí, del saco. Esos que iban a venir al saco. El saco. ¿Dónde están? Pues bueno. Joaquín, ¿qué opinas de...? Pollo iba a traer el saco, pero además votasteis a favor de... ¿Qué opinas del tema presupuestos? Creíamos que ibais a traer el saco. Hemos levantado las reglas de gasto para que haya saco, Hay muchas ganas de ir a elecciones, llegarán a un acuerdo con Pilar Alegría, con Vox... La Cha se frota las manos. Vox, cederá también en algunas cosas, el Partido Popular también. ¿Cómo lo ves? Así desde la posición de que no vas a negociar. De todo lo que he escuchado en la sala, me quedo también, y quiero meter un poquito la cuchara a incidir en el gran trabajo que hacen los órganos fiscalizadores del Estado, en este caso concreto el Tribunal de Cuentas, pero en el caso concreto también de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, que hace una labor impecable, con muy pocos medios, por cierto, y hacen una fantástica labor de fiscalización del sector. Y hasta lo que yo sé estáis todos limpios, ¿no? Aquí del sector, hablamos de Aragón, yo por lo menos eso sí. También es yo importante. como chuntaragonesista puedo poner la mano en el fuego y no me quemaré. Yo sí que la puedo poner en el fuego y no me quemo. Hasta ahora todos los partidos de que nosotros hasta el momento donde yo conozco no tenemos ningún caso de corrupción, ningún tipo de corrupción. Hay que ponerlo en valor. Y hemos gobernado, que siempre escucho aquellos que no habéis gobernado. Pues nosotros hemos gobernado y bueno, y no tenemos a nadie presunto ni en la cárcel. Y en cualquier caso me ciño, el Tribunal de Cuentas hace una fantástica labor, fiscaliza a todos los partidos políticos y a sus fundaciones, entre ellos también a Chunta Aragonesista, y es que los partidos políticos lo que tenemos que saber hacer es, aparte de hacerlo bien, que es nuestra obligación, tenemos que conocer la legislación. ¿Y esta Cámara de Cuentas no la tienen en otras comunidades? Depende. Hay algunas que sí, otras que no. ¿Funciona en otras? Hay algunas que sí, otras que no. Esto depende. En cualquier caso, los partidos políticos tienen que conocer la legislación, la ley de financiación de los partidos políticos. ¿Qué nos dice la ley de financiación de los partidos políticos? Que es importante conocerla. Que los partidos políticos no pueden repercutir IVA. ¿Esto cómo se traduce? Pues que un partido político no puede poner mesitas en la Plaza España con banderitas de España y una bucha al lado para que metas 1 euro.
Eso no se puede hacer, porque después sales en los papeles, te sanciona el Tribunal de Cuentas y luego dices que cómo ha podido pasar. Pues ha podido pasar porque no te da la lees... razón después, Joaquín, que sé por dónde. Pero Es que luego el Supremo te da la razón y se queda en nada. Entonces te sientes aludido en lo que estoy diciendo. ¿Te sientes vamos aludido? a ver, pero dilo claramente, pero dilo claramente, Joaquín, pero es que dilo claramente. Dilo claramente, pues no te cortes, que es por que supuesto, yo no me escondo. tranquilo que ya sabes, Óscar, que otra cosa no, pero cortarme ni con un cuchillo. Pero si el Tribunal de Cuentas os ha sancionado varias veces... Es que de hablar de forma sibilina, pero es que al final hay que hablar claro. Por eso vos cada vez tiene más eso, porque hablamos claro, para que se entienda todo. Lo que no podéis hacer es vender materiales en una mesa, porque los partidos políticos, insisto, no pueden repercutir yo próximo día, si quieres, te puedo traer una pulsera. No pueden facturar. Si tienes de Aragón, me la traes, las que quieras, que esas me encantan. Y luego con el tema de los presupuestos, pues sí que es cierto que a mí particularmente me resulta súper extraño que cómo es posible que en Aragón Vox no apoye unas cuentas y sin embargo en la Comunidad Valenciana sí que las apoye. ¿Qué diferencia hay de las cuentas de la Comunidad Valenciana con las cuentas de Aragón? ¿Cuáles son las grandes diferencias para que un territorio como la Comunidad Valenciana sí que apoyen unos presupuestos y que en Aragón no? Y que nos condenen, porque esto evidentemente tiene nombres y apellidos. ¿Por qué vamos a elecciones en Aragón? Evidentemente, porque Jorge Azcón, el tentador, el de la Isla de las Tentaciones, no es capaz de tentar a Vox. Pero sí que es cierto también que Vox en un lado apoya unas cuentas y en otro lado no. Y eso es muy raro. ¿Sabes cuál es la diferencia, Luego hay una Joaquín? cuestión, y termino de verdad ya. El hecho de que vayamos a elecciones en Aragón y que no coincidan con las municipales, eso también tiene cuestiones que deberíamos de analizar. Sí. Porque en Zaragoza habría que saber exactamente en el 2027 quién es el candidato o candidata del Partido Popular. Porque creo firmemente que hay mucha gente en el Partido Popular que no considera que Natalia Chueca sea una mujer de partido. Que no sea una mujer de partido. Por lo tanto, mucho cuidado lo que puede suceder en 2027 con las municipales en Zaragoza. Mucho cuidado. Hombre, se lo es. Lo que ha comentado Joaquín, simplemente además. Cuéntame. Me preocuparía más por el candidato que vais a presentar vosotros o candidata. Tenemos unos candidatos fantásticos. Y dejaros a nosotros con los candidatos. Tenemos unos que ya no candidatos son candidatos, fantásticos. sino que son responsables que están demostrando todos los días que lo saben hacer y además lo saben hacer para todos. Tengo muchas dudas sobre eso, José Ignacio. Simplemente no soy únicamente yo. Sí, no, que simplemente dos frases antes de dar paso a Miguel que le toca. Que simplemente. Con el tema este. ¿Sabes cuál es la diferencia también, Joaquín, de Vox? Pues que es que decimos lo mismo aquí que en Andalucía, mentira. que en la Comunidad Valenciana. Decimos pero si eso lo es mismo. Defendemos lo mismo. Otra cosa es que tengamos pues, gobiernos enfrente que nos hagan más caso. No, permíteme, que es que si no, no se oye mi mensaje. Es que no tiene sentido. No, es que defendemos y vamos a seguir defendiendo lo mismo aquí que en la Comunidad Valenciana, que en Andalucía. Y por eso cada vez tenemos más adeptos y somos un partido consistente adeptos. Y creíble. Eso ya lo has dicho bien. Y luego, no por otro lado, y ya termino, antes de dar adeptos. paso a Miguel, permitirme. Hay un tema cuando dice, oye, pero ¿por qué no dimite el presidente del gobierno Sánchez y tal? ¿No? Si yo no creo que vaya a dimitir ni hasta 2027. Está ganando tiempo porque es que está ganando tiempo para falsear o manipular el censo electoral. Hay en trámite pero permíteme, porque es que no he terminado ni la frase. ¿Sabéis que hay en trámite la nacionalización de más de 1 millón de personas que son descendientes de españoles en el extranjero por esta ley de memoria democrática? Más de 1 millón de personas que ni siquiera han pisado este país en su puñetera vida o en su santa vida van a tener derecho al voto si sigue así, todo sigue su curso legal, y eso es falsear. La de melones que estamos abriendo. Y esto puede tener unas consecuencias de cara a los resultados finales. Y ahora ya habla lo que quieras. Miguel, pero Óscar, es que has dicho una cosa que es porque... maravillosa, que es un precepto constitucional, que es que las instituciones promoverán la nacionalización de aquellas personas que tengan un vínculo histórico con España. Y en este caso lo hacemos con personas pero esto tiene su intención. ¿Podéis creer que Pedro Sánchez va a regularizar a 1 millón de personas? 1.400.000 en este caso. Y a 350.000 irregulares, pues igual es alterar el censo de forma ficticio. Vamos a ver. No, igual lo vota lo que tú dices, pero esto no es. Oscar, esto no es. Me ha parecido todo un poco, es que me has dejado un poco con este tema. Vamos a ver, las elecciones en este país... Te puedes informar, no me estoy inventando nada. No tengo duda, Óscar, ¿sabes? Nunca he dudado de las cosas que me has trasladado. Siempre alguna vez tematizado, porque de una cosa es el titular o la comprensión de cada uno. Lo que sí que quiero decir a los espectadores es que en España la democracia está... los procesos electorales están garantizados. Todos los que hemos estado en esta mesa hemos sido personal en mesas electorales y los resultados en este país, por suerte, no se falsean
por mucho que digan algunos de que si los resultados son reales o no. Es que no ha habido ni sospecha. Ya, nunca en la vida. Leire ya no estará en correos, ¿no? sospecha. Ni esperemos. Pero no, y es que intentan siempre confundir con ese mensaje simple. José Ignacio, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasará, que tú decías, cuando llegue ese puente, cuando llegue ese río ya cruzaremos ese puente, con respecto al futuro de la gobernabilidad en Aragón? ¿Qué va a pasar si el resultado electoral hace que las mayorías no se alteren? Es decir, que siga haciendo falta Vox para gobernar en Aragón y que Vox se mantenga en una posición, permíteme, Óscar, grandilocuente o inaceptable en algunos de sus términos, como ha dicho el consejero Bermúdez de Castro, en la aplicación de algunos preceptos que plantea Vox que son o irrealizables en el menor de los casos o ilegales en el peor de ellos. Yo creo, y esto es una reflexión que te hago porque yo creo que se ha tomado un poco a jauja por parte del señor Azcón la propuesta que hace el Partido Socialista de sentarnos a debatir. Podemos entrar en bucle. Yo creo... Pero me haces la pregunta para contestártela tú. No, es o una... no, si me preguntaste, contesto yo. José Ignacio, A ver, ¿creéis que es bueno tener que hacer unas elecciones cuando el resultado se prevé que sea muy parecido? A ver. Muy parecido. Bueno, yo creo que va a haber alternancia. Yo te digo pero... una cosa, defiendo lo mismo, igual que dice Joaquín, Sí, que... aquí en Aragón que en España. Y cuando realmente un gobierno es incapaz de gobernar o no tiene posibilidades de gobernar por las circunstancias que sean, pero es que en este al caso final os estamos tendiendo una que mano, darle, y una mano sincera. Al final hay que darle la voz y la palabra al pueblo para que la gente va a cambiar algo. Si esto es así, tan buena ¿Qué voluntad dicen hubiera, los sondeos? mi pregunta es, Que suben aquellos, ¿sí? que los demás... ¿Por qué no en España no es posible esto mismo que estáis planteando? Pues que por- todos sabemos por qué. por una serie de Porque no puede ser. circunstancias. Os pregunto Porque tampoco eso. ha habido mano tendida del PP Ya. a Pedro Sánchez para Vale. gobernar y Bueno, para bueno. hacer unos presupuestos. Bueno, no, hombre, sí. es que aquí Pedro Sánchez pero- es el demonio rojo, que, nunca mejor que dicho. el señor Sánchez el lleva demonio rojo. sin presupuestos Bueno, ya toda la Me legislatura gustaría ver completa. al señor Feijóo decirle, si a cambio de que no negocies con, como lo habéis dicho mucho, lo hemos dicho en esta mesa, que si a cambio de que no negocies con algunos de los que se entiende por parte del Partido Popular que están perjudicando la gobernabilidad del país o perjudican la unidad de España, o todas estas cosas que hemos hablado muchas veces, que te voy a dar mis votos. Te voy a dar Vale, mis votos. Sánchez o vamos dijo- a formar... Sánchez dijo que un gobierno sin presupuestos No, y- era como un motor sin gasolina. Y que Maldita por lo hemeroteca. tanto lo dijo, y Pero en el caso que nos atañe, en que es Aragón, consecuencia, hay posibilidad ¿qué de que haya hace? presupuestos. Vamos a ver. Hay posibilidad, y parece que vamos encaminados a unas elecciones de manera indefectible. Vamos a ver, el problema está en que hasta ahora no ha habido ningún tipo de diálogo, ni todo lo contrario, sino que se ha tratado de arrinconar. Mira. Y hablando de desgastes que antes decía Joaquín, no estáis desgastando al PSOE, queréis desgastar. No, si el PSOE, y además se lo ha dicho él mismo también, se autodesgasta él solo. No tenemos que emplear ni medio segundo en desgastar lo a único alguien que le pido- se está suicidando poniendo a muertos todos vosotros los también, días. José Ignacio. Al Bueno, PP, yo- al PP solo nosotros lo le que pido tenemos una que cosa, hacer es Sondeos. pensar, Sí. pensar en Aragón, pensar en las Estáis pensando en posibilidades. estrategia electoral, No, José Ignacio. no, vamos. Que no, Estrategia no os equivocáis. electoral. Tenemos una serie de inversiones que no se puede ¿cómo jugar con jugaríais? ellas. Mira, No se puede ¿cómo jugar. jugaríais? Si Te el acepto- presupuesto y toda- de Azcón no es malo, el último aprobado. Si no es malo... Todavía no Te hemos acepto- convocado. Todavía no te hemos convocado. acepto eso. Pero Pero yo la reflexión- hay una historia. Si ahora se van a poner pegas, que no lo sé porque están hablando y yo tampoco quiero decir lo que va a pasar con las negociaciones con vos. Pase lo que pase, vosotros vais a estar en contra. Se haga Hombre, una cosa, os haga evidentemente, la si el otra. acuerdo, si el Como acuerdo es con siempre. Vox, no va a ser Como un acuerdo siempre. con Vox y con el Como PSOE. siempre. Eso es muy complicado. Pero, José Entonces, Ignacio, vamos a ver qué sucede. Y yo lo que te digo Pero, es, y a mayores, y en el futuro, y cuando tengamos que determinar si las políticas de Vox, que por supuesto a mí no me gustan y creo que son perjudiciales para la comunidad autónoma, tengáis que volver a elegir entre el Vox que os ha dejado una vez ya en la estacada en un momento determinado por cierto tacticismo, en un momento determinado, cierto, Pues mira, te por voy cierto a- tacticismo, no, te o, voy- o la posibilidad de llegar No, a te voy- acuerdos no, grandes en Aragón. Te voy a contestar, Miguel. Por Ha llegado alusiones, un Miguel. cierto. Espera, que yo Por alusiones. termino rápido. Si tenemos que decidir ante eso, siempre habrá una parte, con todos los partidos tienes una parte de coincidencia con todos. Seguramente con vos sí. vamos a coincidir en un segmento, en un porcentaje más amplio, que podamos coincidir Pues no lo sé. con este caso no con la Junta, te voy a poner con Bildu,
¿verdad? O con, mira que o con los partidos separatistas catalanes. Se está moderando mucho. Oh, sí, se está moderando. Ahora ya. Ya veis, Gabriel no Rufián, lo que le ha dicho ya al señor Ahora Sánchez. lo dicen sin capucha ya directamente. No se va a ir usted por los casos de corrupción, se va a ir porque la macroeconomía está muy bien y usted no está atendiendo a la microeconomía, que es decir, que son las familias. Las familias, complicado la también. pobreza estructural que está habiendo en España. Yo ahí lo dejo, lo ha dicho una persona que, hombre... Te doy un dato simplemente con esto que acabas de decir, además, aparte del tema que siempre yo hablamos de traigo Gabriel gráficos Rufián y todo, de tema de la mayor Rufián, pobreza infantil, desempleo, el país que menos invierte, por ejemplo, pues lo que es... la presión fiscal ha subido, pero lo que es el esfuerzo fiscal, que no es lo mismo que presión fiscal en este país, es donde más ha subido. Ha subido un 10% por encima ya de la... O sea, está un 10% por encima de la media europea. Es decir, no es lo mismo pagar, por decir algo, un 20% del impuesto a la renta... No, es el esfuerzo fiscal. Ese dato no es per cápita, fiscal. Y estamos hablando del esfuerzo fiscal. No. Resumimos en que el Entonces, dinero en este no caso, lo tienen en este los caso, ciudadanos. está el Estado y no y llega la para comunidad pagar los y las administraciones están drenando el ahorro y la riqueza de las empresas y las familias. ¿Qué ahorro si no podemos Y la presión fiscal que tenemos y el esfuerzo fiscal es irracional que está habiendo en este país. Y te puedo dar mis datos, pero no tenemos tiempo. Bueno, no tenemos tiempo, pero yo quiero saber cómo están los sondeos para que Jorge Azcón se pueda plantear unas elecciones. Porque, pues yo no tengo nada claro. Porque yo claro, lo único que sé si es que nos Vox vamos sube. a quedar, Vox sube. pues entonces y los si demás nos bajamos. Hasta el rabo todo es toro, hay que ser prudente. Entonces, nosotros somos ¿qué vamos a hacer? prudentes, ¿Entrar en bucle? ¿Qué dicen las encuestas? ¿En elecciones? Pues que nada cambia. Continuas. Los sondeos, nada cambia. Los únicos reales son los de las elecciones Por supuesto. después de haber celebrado. Y la calle. Claro. Bueno, la semana que viene veremos lo de Extremadura. Lo de Extremadura el día 21. Exacto. Veremos, ahí podremos ver un poco, pero a mí la sensación es que la sensación y los datos que algunos manejamos es que el tablero político está muy estable. Pero a ver, el tema de Extremadura yo entiendo que es el único que una cambia es cuestión un poco de Extremadura y nosotros tenemos que resolver el problema de Aragón. Lo mismo que a veces se pone como ejemplo qué pasa en Valencia, que yo no lo sé. Pues habrá que intentar... Pues habrá que preguntar al Partido Popular. O sea, que o habrá que preguntar a vos también. Y el único que sube, porque eso es cuestión de dos. Sube, que tampoco sabemos cuánto sube, es Vox. A priori, el único que sube. Con lo cual, si hemos hecho las elecciones en Extremadura, dicho por la señora María Guardiola, para quitarnos la rémora de las políticas de Vox, ¿de qué va a servir si ahora Vox va a tener más poder en Andalucía? Pues se va a pegar un tiro en el pie. Pero ahora, en Aragón, si la respuesta de Jorge Azcón al PSOE de hoy es no, porque ya veré lo que hago y voy a sacar mejor resultado, y el resultado es que Vox pinta más, porque va a tener más escaños, hemos hecho un pan como unas tortas. De todas maneras, hay que ver la pérdida de glamour que va a tener vuestra jefa Pilar Alegría de estar de portavoz del gobierno a estar de diputada en la oposición, a estar diputada en la oposición en las Cortes de Aragón. Ya os adelanto, se acabó. Oye, ser diputado en las Cortes de Aragón es un honor también. Es un honor, pero para su ego personal y su carrera política es un retroceso en toda la regla. Es un retroceso en toda la regla. Ya os adelanto la capacidad de influencia que presiento cualquier gobierno de España. Presiento que Pilar Alegría, llegado el caso, no sería diputada en la oposición en las Cortes de Aragón. Ya te digo yo que no. No lo sabemos. Se buscará la vida por otro lado. El ayuntamiento duró muy poco como concejala en la oposición. Ya le buscará habiendo otra ganado las elecciones que las ganó, Y duró muy poquito en la oposición. Pues la harán secretaria de Estado de No algo. hagamos Sí, ya futurología. Lo tenemos todo en el aire, chicos. Realmente nos vamos a ir a tomar los turrones, Bueno, pero... digo que siempre Mercedes nos quedará Servinávar. Quiero decir que ahí puede... Yo ahí no voy a entrar. Bueno, además que es que no nos ha... A mí esa empresa no me gusta, ¿eh? No nos Oye, ha pero- dado... Pues nos toca Aragón algo, bastante. No lo sé, Sí, pero no me gusta. La Muga, Mismo esta a famosa. Sí, la Mina mismo Muga. la empresa de la Sí. familia. No voy a entrar. Ha salido que no lo sé, empresas es que no- muy aragonesas. A ver, Ahí no es está, normal. ha habido informaciones Muy aragonés. que No voy a su sede entrar en esas social, cuestiones que porque tampoco su tengo sede- la sí. información. El su hermano... sede social estaba allí. Hasta el que no sé, hermano- Estaba... Es que los tentáculos de las Susana- tentaciones han Susana llegado, Sumelzo. han tentado y tentado de Hay verdad. tentadores, hay tentadores. Susana Sumelzo, que compañera es... del partido que la Tentados y conozco tentadores, y... A ver, que es la verdadera persona de confianza de Pedro Sánchez. Por delante de Pilar Alegría está Susana Sumelzo, de siempre. Ha habido momentos y momentos. No, de siempre. Y por eso de tiene proximidad y tiene cercanía. el mejor cargo que puede haber de nombramiento a nivel global de España, que es secretaria de Estado para Iberoamérica, que eso es lo mejor de lo mejor. Eso solamente se le da a los premiados. Ya te lo No lo adelanto. sé exactamente. Sí, yo sí sé de qué va eso. Entonces, que el hermano de Susana Sumelzo,
tenga una empresa Pues lo que te he dicho con antes. el mismo domicilio social en Pamplona de Servinávar, Pues lo que te he dicho antes, José Ignacio, el que lo haya hecho, el que Pero lo haya hecho. al final se eso- tendrá que investigar Cuando todo. haya, es lo que cuando digo, haya algo, claro. cuando haya algo y se demuestre. no, eso está demostrado, está el Bueno, domicilio. pero cuando haya un hecho delictivo. Yo creo, Mercedes, que llevamos muchos temas muy interesantes de hoy, pero que habría que hablar también un poco de la ciudad de Zaragoza. Y Sí, de... ¿me permites dar algún dato de Si la no ciudad nos de queda Zaragoza? ya más que el minuto Mercedes, de oro. Es un torero, Miguel. pero- Es un torero. No, que a Oscar le veo De las ganas luces, no de sé las hablar de luces Zaragoza. y Vamos a hablar sorpresas. de Navidad. pues, Mercedes, hablando de luces y de sombras, ¿Ves? un dato simplemente que quería comentar, Sí. aprovechando lo que ha comentado Miguel, antes del No nos digáis lo que va a subir la factura de la antes luz, del- por como Dios. queréis pasar más minutos, Antes pero... del minuto de oro, Venga, más que nada porque tenemos quiero unos cantar minuticos. los datos Cantar. que se han publicado, balance trimestral y de criminalidad trimestral Uy, va. del tercer trimestre de 2025. Pues mal. Voy a decir simplemente el podium. El podium ¿Tenemos que ir a son publicidad? 3 puestos. Voy a decir los datos del tercer trimestre del 2019 y la evolución hasta el tercer trimestre del 2025, o sea, antes del COVID hasta nuestros días. Se han multiplicado por 13, en este caso, los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa. ¿Eso en dónde? ¿En dónde? De un caso en Zaragoza Capital, dato Zaragoza del Ministerio Capital. del Interior. Dato del Ministerio del Interior. De un caso a 13, por eso te digo que se ha multiplicado por 13, ¿de acuerdo? Tristemente. Eso durante el COVID no se mataba gente, En este, No se podía, estoy comparando no salía esto. la gente de casa. Punto número 2, el segundo O sea, de 1 puesto. a 13 no es normal. Los delitos de agresión sexual con penetración. Hubo en el 2019 10 casos. En septiembre, hasta septiembre de 2025, acumulados 41 casos. Se han multiplicado por 4. Y en tercer lugar, y no voy a decir más, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria ¿Y qué hacemos con eso? se han incrementado en un 22%. Todos estamos La en contra de próxima eso. semana- Cada vez más inseguros. Y eso Pero es una realidad. Y el los otro datos día así dijimos están. que íbamos a hablar de seguridad. La próxima Y yo semana, creo que es importante, no, de seguridad no. Vamos a hablar A la ver si próxima vamos a semana, vamos a asustar venir, al vamos a personal venir de Papá Noel que tiene que celebrar y la vamos Navidad a buscar para que no algo salgan de habrá casa. en No. Zaragoza y en Aragón que podamos contar que sea como Positivo para y irnos con el alegre. Sí, un espíritu programa de navideño. buenas noticias. Por favor, que ya sabemos que seguirán los casos de corrupción, probablemente más, porque De todas es maneras, que yo le voy a es coger un verdad poquito el guante a esto Oscar y si es- queréis empiezo el minuto de oro y ya, Sí, y ya y de verdad, terminamos. la semana que viene vamos a tener el último programa y ya volveremos después de Reyes, a ver si nos ha tocado la lotería, se han parado los casos de corrupción, bueno, no, que ya sabemos Bueno. si hay elecciones, no hay elecciones y todo este batiburrillo, pero hombre, el último programa, de verdad, lo intentaremos hacer, no sé, de luces. Con humor también, de paso. Con humor, es que cuesta, yo os cuesta un reconozco, poco. está costando, porque este fin de año, bueno, ya yo lo digo Llevamos fin de una año, temporada complicada. este mes ya es fin de año, llevamos cada día nos ponemos la televisión y a ver a quién han detenido, a ver hasta dónde llegan los casos de corrupción, ya toca una comunidad, ya toca la otra, ya toca la otra, y esto, señores y señoras, es muy feo. De verdad, es muy feo y muy cansino. Yo espero de verdad el espíritu navideño, a ver si hacemos todos esa buena voluntad de Navidad, de hombre, empezar a retomar la política como lo que era hablar de cómo contribuir en el bienestar del ciudadano. Y no sé lo que era antes, ¿no? Como hacemos en este programa, pero a escala nacional y a escala No sé, eso es lo que Bueno, yo digo. yo- Así que el minuto de oro, Yo Miguel. el minuto de oro. Yo la preocupación que maneja Óscar, sin alarmar, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, tiene que haber un gran concurso de las fuerzas políticas de la ciudad en mejorar la seguridad en nuestra ciudad y en especial en los barrios más humildes, porque la gente con dinero no necesita seguridad porque la puede pagar. La gente pobre, la gente humilde, es la que no puede pagar la seguridad, y hablo también de las comunidades migrantes que nos están exigiendo que haya también más seguridad. Y por otra parte, es una cosa que he vivido este fin de semana, es el espectáculo de muchos niños en el Boreal, viendo cómo el parque se ha convertido en un espacio privativo en el cual, por segundo año consecutivo, en el cual una familia tiene que pagar más de 80 euros, una familia de 4, concretamente la de mía, con mis sobre todo sobrinas, yo y mi padre, y decirles, oye niñas, no podemos entrar a esto, y tener que cogerlas a hombros, y encima el guardia te decía, no las cojas a hombros, que están viendo gratis. Creo que tenemos que tener Navidad para todos, y bueno, creo que la ciudad también merece que haya cosas gratis. Y el parque grande es una cosa que debería ser de todos. Pues ahí queda dicho, Miguel. Nah. Joaquín. Pues yo por mi parte, pues bueno, sí que es cierto que unas nuevas navidades, una ciudad llena de lucecitas y de adorno. A mí me gustan las luces, ya lo digo aquí en este programa. Yo no soy el Grinch. A mí las luces me gustan como a cualquiera, pero lo que me gusta sobre todo es que mi ciudad luzca no solamente en la época navideña, sino que luzca absolutamente durante todo el año. Y eso evidentemente es una cuestión que falta a todas luces.
Y pongo un ejemplo, el Parque del Agua de Zaragoza, donde se hizo la Expo 2008. La Asociación Legado 2008 ha realizado un informe muy interesante que está colgado en su página web, en el que dicen que faltan casi 800 árboles en el Parque del Agua. 800 árboles que evidentemente por escasez de mantenimiento, por escasez de riego, pues han terminado por, pues evidentemente, pues por estar en malas condiciones y se han terminado por talar o por lo que sea. Por lo tanto, tenemos la ciudad muy abandonada y es cierto que en el Parque del Agua, donde ya la propia palabra lo dice, que es un parque, debería haber una masa arbórea que evidentemente no hay. Bueno, pues ahí queda dicho también. José Ignacio. De luces y Navidad hablaremos en el próximo programa. Sí, con el gorrito y todo, a ver si yo así con nos el tema animamos. de la seguridad, claro, me quedo estupefacto cuando estoy escuchando aquí cuestiones en las que se dicen que la seguridad me parece que afecta a unos sectores sociales más que a otros. Yo creo que la seguridad afecta a todo el mundo igual, sea de clase alta, media o baja. Porque si no, no sé, estaríamos hablando como en México o en Colombia, y entonces aquí la gente tendría que ir con un guardaespaldas detrás y un trabuco así de grande, ¿no? Porque claro, esto no es así. Entonces, todas las personas que deambulamos por Zaragoza, sean de clase media, baja o alta, tienen que ir por las mismas calles. Y donde hay seguridad, y si hay inseguridad para todos. Yo esto quiero dejarlo bien claro, porque si no, empezamos aquí a socializar todo y al final resulta que no, que dice, bueno, el que tiene, como puede llevar seguridad, pero ¿quién puede llevar seguridad? Yo no veo que por la calle vaya la gente con guardaespaldas, salvo algunos pagos públicos, de alto standing, tiene que ser ya, por ejemplo, la candidata cuando viene a Zaragoza que lleva 2 o 3 coches. Bueno, la alcaldesa también lleva... También, me parece bien, a mí me parece normal. Pero no podemos decir que hombre, que la clase, que el ciudadano normal sea clase media. Claro, pero no, estamos hablando de la gente, tú lo has dicho claramente, alta, más veja. Un día hablaremos cuando hagamos el monográfico de seguridad. Por lo tanto, yo entiendo que esto tiene que ser para todos. Y lo que hay es que mejorar y coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Óscar. Minuto de oro. En primer lugar... Va a haber presupuesto, va a decir. Mi minuto de oro. Bueno, en este caso quiero comenzar solidarizándome con Asun, una vecina de la calle San Jorge que ha sido golpeada y atracada por 2 veces. Una vez este verano y otra vez la semana pasada. Por eso digo lo de la seguridad, lo importante que es. Y esta señora está indignada e indefensa. Nosotros vamos a estar al lado de toda la gente que sufre y toda la gente que tiene que aguantar este tipo de cosas. Porque además el modelo del bipartidismo... tiene fecha de vencimiento, está en declive. Nosotros somos el futuro. Vox es la alternativa. Tenemos un ejemplo, los barrios obreros. España, hoy, por ejemplo, hay 300.000 votantes del Partido Socialista que hoy votarían a Vox. Es algo para reflexionar. Estamos con nuestros trabajadores, con nuestros autónomos, nuestra clase obrera. Y luego somos el partido sentido común. No vamos a renunciar jamás a nuestros principios, ni por cargos, ni por sillones, ni por sueldos. Nuestros principios son vuestros principios y vamos a dar voz. Y luego los próximos ejemplos, Extremadura, Andalucía, quién sabe si Aragón. Entonces, Vox es el futuro, es el partido más votado entre los menores de 45 años. Gracias. Yo como tengo 47... Esto ya, os lo digo, que parece preelectoral, pero bueno. Esto yo se lo escuché a Rivera hace un poco de tiempo. Lo que parecido. No, yo a Rivera se lo escuché, pero hace 100 años. Pero... Por eso. No, a principio del 20. Que no pasa nada, En el próximo programa ya sabremos si hay presupuesto o no. Claro, lo sabremos. Yo creo que sí, ¿no? Depende de lo que pase esta tarde. Pues ya se lo contaremos a ustedes a ver, y las opiniones. El programa de la semana que viene estaremos ya convocados. Seguramente. Si estamos convocados o si no habrá presupuestos. Oye, Pues, una cosa. sí, ha fallecido Robe Iniesta, el cantante de Extremo Duro, que, bueno, indistintamente de las ideologías y de si somos izquierdas o de derechas, y Jorge pues evidentemente era un tío que yo creo que aunaba muchas voluntades y muchas gentes de un lado y de otro. Y bueno, que es una pena en cualquier caso que una persona como esta, además extremeño, por cierto, de Plasencia, pues nos ha dejado y, bueno, mi particular homenaje y creo que todo el programa a una persona que nos ha dado tanto a todas nosotros. Pues además es que la música, yo creo que sea del tipo que sea, al final une. Es así. Pasa como los toros, igual. Bueno, hombre. Bueno, eso no lo sé yo, Óscar. Las vaquillas une a todos. La música y las vaquillas sin muerte. Y las vaquillas. Las vaquillas sin Los muerte. festejos populares. Y cuando dejan a las vaquillas tranquilas también, y sin cuernos de esos que queman. Ojito. Bueno, buenas noches a vosotros y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.